vos en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exactamente la hora 16. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es el análisis. Uno de los temas, enseguida estamos con el primer diputado, pero uno de los temas en la previa de las PASO del domingo es lo que está pasando dentro del PRO, donde claramente Macri y Patricia Bullrich dicen que hay que avanzar y que no hay que perder tiempo con dirigentes opositores buscando acuerdos, porque en esa instancia lo que uno pretende se termina desinflando. Hay que ver cómo se consiguen los votos. Larreta le dijo, mirá, para avanzar son necesarias las leyes, para que las leyes las aprobemos es necesario un número que a veces no está. Parece como un buen tema para hablarlo, entre otros, y comienzo saludando a mis compañeros. Primero el señor David Cayón. ¿Cómo le va, Cayón? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo andás? Lo veo muy bien, muy contento, muy entero. Bueno, dice? sí, estoy entero. No, a ver, me parece que tiene mucho que ver con los discursos de campaña, Sí. digo, más que con la realidad. El Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados en particular, lo que va a mostrar seguramente es una fisonomía muy parecida a partir del 10 de diciembre a la que existe hoy, donde nadie tiene una mayoría que pueda imponer temarios Sí. y que pueda aprobar leyes, con lo cual los consensos van a ser necesarios. Mucho más teniendo en cuenta que las reformas que se plantean, por Claro. lo menos en campaña, necesariamente tienen que pasar por el Congreso. Y necesariamente tienen que ser debatidas en el Congreso y necesariamente van a necesitar, gane quien gane, no importa qué fuerza política sea, va a necesitar de aquella que se presente como la oposición que acompañe. Yo coincido con vos, pero hoy hablábamos con Alberto Acef, que es un bullrichista, muy macrista. Él dice, cuando la gente está votando, por ejemplo, en verdad, no quemar el Banco Central como dice Milei, pero sí un Banco Central independiente, y con eso alcanza. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pero no, a ver, no sé, pero bueno. Bueno, digo, Que es por agarramos ese tema particular. Claro. El Banco Central Independiente. ¿Quién nombra al presidente del Banco Central? Exactamente. ¿Usted cree que puede haber alguna subjetividad? El presidente, no, pero digo, lo propone el presidente claro. de la Nación con acuerdo del Senado. Exactamente. Digo, ¿y entonces? Yo coincido con usted, ¿eh? Pero usted cree que es de campaña esto. Sin nada más. consenso, nadie Claro. lo va a poder hacer. Señor Martín Bravo, que está trabajando también en esto que tiene que ver con lo parlamentario, mucha campaña. ¿Cómo le va, Bravo? ¿Qué dice? Sí, ¿qué tal, Pato? Más campaña que parlamentario Sí, en los sí, últimos días, ¿no? Estamos todos de campaña, salvo, bueno, ahora se suspendieron, Se ¿no? suspendieron, Los efectivamente, actos esta tarde, sí. por el asesinato de Morena, esta chiquita en Lanús, Sí. asesinada por motochorros, que, bueno, hay algunos detenidos, bueno. Sí. Todos, primero desde el propio Néstor Grindetti, que es, sabemos, intendente de Lanús y precandidato a gobernador Claro. por el espacio de Bullrich, fue el primero que decidió suspender los actos, y después le siguieron, bueno, Axel Kicillof, Lustó, ¿no? Me Sí, dijiste. Lustó, había sí, arrancado Lustó. una Lustó recorrida suspendió, en Kicillof micro, suspendió, y lo suspendió, iba a hacer un cierre en Parque Centenario. Bullrich suspendió el cierre de mañana en La Plata. Horacio Rodríguez Larreta. En Lanús, En Lanús, perdón. Y Larreta en La Plata. Y Larreta en La Plata. En Atenas también está suspendido. Algunos están evaluando si va a haber alguna actividad como alternativa, pero bueno, en principio los actos que estaban previstos están suspendidos. Habrá que ver si tiene algún impacto, pero en principio, bueno, el primer efecto fue ese, ¿no? Sí, se parece que se terminó la campaña un día antes. Totalmente, sí. ¿Qué tema Porque yo creo que estaba discutiendo a partir de alguna declaración que había hecho, si no me equivoco, Esper, que Esper había planteado en su momento cárcel o bala y también había bajar la edad de la imputabilidad, ¿no? Sí. Que a mí me parece una enormidad, pero bueno, este tema, bajar la edad de imputabilidad, pero si acá, efectivamente, como decís vos, Martín, hay incluso un detenido, creo que un caso no justifica una legislación, pero me parece que va a ser un debate amplio, Pero ¿no? dispara el debate. Sí, Claro, uno de claro. los que confesó haber participado tiene 14 años. Sí. Acá se discutió, se llegó a arrancar la discusión en algún momento sobre la baja de la edad de imputabilidad en comisión, Sí. pero nunca llegó al recinto, nunca prosperó. Sí. Bueno, ahí Diga. está, me parece que ese es el mejor ejemplo Claro. de que sin consensos
sin lograr un acuerdo, una negociación con las fuerzas políticas que conforman el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados en particular, no se puede. Digo, la última vez que vos tuviste una modificación de leyes en lo que tiene que ver con lo penal fue en el caso Bloomberg. Pero, Bloomberg juntó... Me acuerdo. No sé, cantidad de gente... En la Plaza de Mayo. No, acá en el Congreso. Congreso también, en sí. la Plaza de los dos Congresos, que no junta ninguna fuerza política ni nada, digo, y había una presión desde ese lugar. Ahora, en la práctica no significó absolutamente nada. Al contrario. Y hubo un acuerdo político. Bueno, sin ese acuerdo va a ser muy difícil, digo, la discusión de la edad, de inimputabilidad o lo que sea. Bueno, estamos a las exactamente 16:06. Presentación, hablamos con justamente un diputado de la provincia de Neuquén. A ver. Bueno, estamos comunicados con el diputado Pablo Servi, hombre que es presidente de la Comisión de Economía y vocal en Agricultura y Ganadería, en Energía, en Industria, en la bicameral parlamentaria conjunta argentina-chilena y en Transportes. Diputado, empiezo por Energía. Acá estábamos hablando con Bravo y con Cayón justamente de los consensos. Uno tiene la sensación de que en el tema energético, digo, desde lo que fue la estatización de YPF, lo que fue el ingreso de Chevron, los años de Macri, ahora Vaca Muerta, ¿uno puede decir que hay alguna política de Estado más o menos sostenida en el tiempo en la cuestión energética o no, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Algunas cuestiones se han dado para el desarrollo de Vaca Muerta principalmente y de algunas otras las energías alternativas, por ejemplo, en ese caso las renovables han tenido una cierta discontinuidad en el desarrollo que venían teniendo, creo que también asociado en muchos casos a la falta de inversión en infraestructura para que se pueda inyectar lo producido, sobre todo que es energía eléctrica, básicamente lo solar o lo eólico, pero sí en lo que hace al desarrollo de los hidrocarburos ha habido alguna cierta continuidad en algunos procesos. No fue el caso, por ejemplo, del gasoducto, que se había comenzado a licitar en 2019 y recién se terminó de realizar ahora. En estos días comenzó a fluir el gas a través del gasoducto de Tratación Saliqueló. Así que creo que sí, lo que vemos que hay una discusión o se pretende hacia adelante generar cierta previsibilidad con el proyecto de ley de GNL o lo que está dando vuelta en el Congreso. Creo que justamente lo que se busca es dar cierta previsibilidad y trascender al gobierno de turno de alguna manera, ¿no? De poner un horizonte de más allá de los 10 años, que son los que requieren este tipo de inversiones o por lo menos el recupero de este tipo de inversiones. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. Buenas tardes, David. Respecto de esto que usted decía, digo, por ahí el caso del gasoducto Néstor Kirchner es el más emblemático. En otro momento por ahí nadie quería hacer un gasoducto o una obra de infraestructura de esta envergadura a 6 meses de una elección presidencial, porque no sabía quién lo iba a hacer. Digo, y pareciera que acá se hizo de todas formas. En el caso del proyecto de GNL, que sería como un anexo de Vaca Muerta de mucha necesidad, para que siga creciendo Vaca Muerta. Digo, ¿hay consensos para avanzar en esa línea? Yo creo que sí, por lo que hemos hablado, y inclusive uno ve en las propuestas de los candidatos a presidente, en general está la conciencia de que hay que hacerlos, y el GNL es ampliar las fronteras de alguna manera, porque el gas, el petróleo, por ahí es más fácil transportar en barco. Sí. Pero el gas, si no se logra hacer una planta de GNL, los posibles compradores son los países limítrofes y tiene una capacidad limitada de consumo y con un gran potencial de producción que tiene tanto la cuenca neuquina como lo que se está explorando ahora, que es Palermo Aike en Santa Cruz, que tiene un gran potencial, y otros posibles desarrollos que hay en el país. Así que entiendo que es importante que se pueda encontrar o generar las condiciones para que se pueda exportar el gas en la forma de GNL, el gas licuado, pero para eso también aquellos que las inversiones son multimillonarias, y de hecho también los tiempos que lleva a hacer el proyecto
por ejemplo, estaríamos hablando del GNL, un proyecto que se podría votar durante este gobierno y recién lo inaugurarían el que venga después del 2027, claro, la planta terminada y el proyecto en marcha. Así que creo que sería un gesto de madurez política y de generar políticas que trasciendan de alguna manera o que generen una línea de acción más allá de quien esté de turno. pero teniendo en cuenta que el proyecto llegó del Poder Ejecutivo Nacional, digo, y que usted es de Evolución Radical, cuando lo leyó le pareció que el proyecto era acorde, que se podría mejorar, pero digo que no era algo indiscutible. Yo creo que se puede, de hecho se abrió la discusión en la Comisión de Energía, una comisión que no había funcionado desde que se creó, se había hecho la reunión solamente para crear y tuvimos ya 2 reuniones, pero creo que está el ámbito y la voluntad de dar la discusión. Se le pidió que se abriera por ahí para algunas sugerencias o cambios, pero en principio creo que hay una voluntad de avanzar y, como bien decía antes, también las propuestas o los que puedan llegar a gobernar los próximos 4 años el país tienen en cuenta que es muy importante avanzar en el GNL y la posibilidad de exportar y ampliar las fronteras, que sería una fuente de divisas muy importante para nuestro país, así que creo que se puede dar la discusión, sobre todo ahora pasando las PASO, que era una instancia que por ahí generaba alguna traba, pero creo que se podría comenzar a dar la discusión, sería importante porque, como decía, son procesos que toda la ingeniería más la ejecución del proyecto va a trascender a varios gobiernos. Buenas tardes, diputado. Martín Bravo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Bien. En el inicio del programa hablábamos de la discusión en Juntos por el Cambio, en el PRO principalmente, entre las dos posturas. Por un lado, Mauricio Macri, que dice que algunos consensos no son convenientes, y lo que le respondió Rodríguez Larreta, que va a haber que construir mayorías, que él quiere construir una mayoría sólida. ¿Cómo imagina el Congreso que viene y qué posición tiene sobre ese punto? Yo creo que va a ser un Congreso que, por las proyecciones que uno ve, no habría mayoría o estarían muy ajustadas para tomar decisiones, así que entiendo que hay que construir consensos. Justamente las transformaciones se construyen con leyes y en ese sentido estoy acompañando a Horacio Rodríguez Larreta como candidato al Parlasur aquí en Neuquén, y entiendo y junto con Evolución que la forma de poder transformar el país es justamente construyendo los acuerdos que puedan llevar a hacer que después se puedan llevar adelante las transformaciones, ¿no? Hay que dar la discusión en el Congreso, para eso hay que tener leyes, porque tenemos una división de poderes marcadas, independientemente que tenemos un sesgo presidencialista importante, tenemos 3 poderes y entiendo que las leyes o la forma de cambiar la legislación o cambiar el rumbo es también pudiendo trabajar en el sentido del legislativo, y de ahí hay que construir consensos y creo que sobre todo también con las dificultades que va a haber o va a asumir el gobierno que venga, de cualquier color que sea, porque estamos viendo la situación económica, que se han pateado muchos problemas para el año que viene, y creo que aquel que apenas asuma el nuevo gobierno va a tener serias dificultades, y que va a ser importante el rol del Congreso para dar las discusiones y construir los consensos que hacen falta para poder avanzar realmente. Una pregunta técnica, diputado, porque escuché 2 respuestas distintas. Si tenemos una planta productora de GNL y la posibilidad de exportar en barco, ¿no? ¿Hay algún mercado, no sé si garantizado, pero posible? Porque primero me decían que Europa podía ser un gran mercado, pero después me dicen que no, que Europa le va a comprar siempre a Arabia por una cuestión geográfica y que es una cuestión que está en discusión. Si tenemos producción de GNL, ¿hay algún mercado garantido o eso habría que buscarlo a partir de la producción? En principio, cuando se plantea un tipo de obra o de inversión de esta envergadura, generalmente va atado a tener el mercado para ello. Claro. Entiendo que Europa, con las necesidades que tiene de energía y con el problema que ha tenido con Rusia, que lo ve como un proveedor no confiable, entiendo que Argentina podría generar los acuerdos a largo plazo, pero para eso también hay que ser competitivos, no es que a cualquier precio nos van a costar. Claro. Tenemos que tener costos que sean competitivos a nivel mundial y poder llegar. Y el gran mercado, 2/3 del mercado del GNL en el mundo está entre China e India, que son los países que van a tener que modificar la matriz energética y son los grandes compradores.
ahí hay que evaluar también la alternativa de salir por el Pacífico, que sería, lo que pasa que bueno, habría que hacer la planta en otro país, un país vecino, pero en este sentido creo que Europa es importante porque además también está teniendo problemas con los países africanos, que normalmente eran proveedores de Europa, y está teniendo algunos problemas también para abastecerse de estos proveedores, así que entiendo que Argentina es un país que puede ser un proveedor confiable, que está en contraestación también de los otros países del hemisferio norte. De alguna manera, cuando hay excedente, que es en el verano, es cuando ellos necesitan el gas, que es el invierno del hemisferio norte. Así que Europa sería un mercado importante que apareció a partir de la guerra, pero el gran mercado, el gran consumidor de gas GNL sería China e India, el sudeste asiático básicamente, y creo que también ahí tenemos para apuntar y tenemos un mercado importante, pero tenemos que ser competitivos en eso, tener costos acordes, y para eso hay que generar las inversiones, y también por eso la ley prevé algunas cuestiones fiscales y algunas cuestiones de previsibilidad, porque no es que a cualquier precio nos van a comprar nuestra producción. No, respecto de esto que usted decía antes, de las leyes que tiene la Argentina, el andamiaje legal para las energías, y hablaba de las energías eólicas, da la sensación que es un sector que arrancó con mucho ímpetu, pero que se fue desinflando con el Hace correr 4 años que no escucho hablar yo de con el correr del tiempo. Se supone que los estudios hechos darían que la Argentina podría tener molinos de energía eólica hasta la altura de Necochea, de ahí hacia el sur. Al sur, sí. Y sin embargo, no se ve, uno cruza Uruguay y ve en la ruta un montón, y en la Argentina por ahí no se ve tanto. En Neuquén hay, pero no. En Chubut te viniste en Chubut, en Chubut hay, sí. Seguro. Pero más cerca del Atlántico, sí. Es un sector que el andamiaje legal que tiene no le sirve, no le alcanza, o que son inversiones de riesgo que no llegan. Hay una componente de varios factores. Principalmente hoy hay un serio problema de infraestructura, que hace años que no se invierte en líneas de transporte de energía eléctrica, que también sería una alternativa para sacar, por ejemplo, la energía convencional, o transformar el gas en electricidad, en vez de llevar el gas a la central puerto, a la central costanera, donde están contaminando en pleno centro de capital. Se podría generar la electricidad y transportar los electroductos, como se les llama, ¿no? Y se habla de gasoductos u oleoductos para transportar ya sea gas o petróleo, pero también sería una alternativa de transportar el gas, transformarlo en electricidad y llevarlo a los centros de consumo, y a futuro ese tipo, en la medida que se vaya hacia la transición energética, ese tipo de estructuras de transporte servirían también para lo que hacen a energías alternativas. Hoy Neuquén tiene un serio problema de transporte de energía eléctrica, no se pueden anexar más parques eólicos, o no se puede avanzar como se quisiera por una cuestión de falta de infraestructura de transporte. Y también hay un gran potencial en lo que nombrabas, el litoral marítimo de Argentina, con el tema del hidrógeno verde, que es algo que en el mundo se está hablando mucho, y que a partir de la energía eólica se podría, teniendo el agua muy cerca, generar hidrógeno y exportarlo a Europa, que también va a ser un gran mercado para el hidrógeno a futuro, sobre todo el hidrógeno verde, que es a partir de energías alternativas. Diputado, antes hablaba del consenso necesario para el próximo Congreso. Le consulto por la ley de fomento a la agroindustria, al desarrollo agroindustrial, el proyecto en realidad, que bueno, en un momento parecía que podía avanzar, que no había tantas diferencias, finalmente quedó frenado. El otro día Sergio Massa, como candidato, lo mencionó en uno de sus discursos. ¿Qué posición tiene? Y bueno, ¿por qué ese proyecto no avanzó? Porque es emblemático, ¿no? Parecía que podía haber un acuerdo con ese tema, y finalmente no lo hubo. En principio, en comisiones, si se había avanzado en varios temas, son cuestiones que hacen a la competitividad del sector, el tema de recupero de IVA, de amortización de inversiones, también de evaluación de stocks en el caso de la ganadería, que hacen a una mejora de la competitividad. Creo que había cierto consenso. Quizás lo que lo trabó fue la discusión de humedales en algún momento, ¿no? Pues se puso como condición avanzar, o quedaba como condición el avanzar en ello, y eso sí tenía más resistencia, pero creo que el agrobioindustrial, de hecho hay consenso en las instituciones, y se había podido llegar a ciertos acuerdos, y entiendo que se podía avanzar.
creo que fue trabado por otras cuestiones. En algún momento, en diciembre del año pasado, también cuando se metió la agenda judicial en el Congreso, que trabó realmente el avance con las sesiones y poder avanzar con otros temas. Y creo en el caso de la Comisión de Agricultura, de alguna manera la ley de humedales, el ponerlo como condición, de alguna manera también fue una traba para poder avanzar en una ley que creo que tiene un grado de consenso que se podría llegar a tratar y avanzar. La de agrobioindustria. Agrobioindustria. No, Sí. está bien, pensé, porque como había mencionado humedales, pensé que también se podía avanzar en humedales, pero no. Usted se refiere a agrobioindustria. Sí, que agrobioindustria es una ley que, como bien comentaban antes, y que hay voluntad también desde el oficialismo de que la ley salga, y entendemos que se podría pasar. Fue trabada por la querer meter la discusión o mezclar la ley de humedales en el medio. Ahora, uno lo escucha a usted, diputado, y la verdad que entiendo un poco la pelea de candidatura, porque usted está planteando, la verdad que la coyuntura para hacer campaña es complicadísima, al margen del hecho doloroso y puntual de hoy de la muerte de una nena de 11 años, pero digo, están haciendo campaña con un dólar a 600 pesos, inflación del 130% anual, la pobreza creciendo, pero uno lo escucha a usted hablando del tema energético y lo escucha hablando de agrobioindustria, y la verdad que es como muy factible que esto en algún momento se encamine, diputado, ¿o no? Y yo creo que sí, y sería lo que necesitamos como país, porque si no empezamos a trabajar este tipo de temas que hacen a la competitividad del país, a poder aumentar las exportaciones, a que podamos poner en marcha o mejorar la competitividad de sectores que son motor de la economía, como es el caso del campo, va a ser difícil que podamos crear empleo o salir de esta situación que planteabas, ¿no? De alta inflación y de serios problemas económicos. Creo que tenemos que dar las discusiones en lo que hace a cómo ponemos en marcha el país, cómo generamos empleo, que uno los escucha a los candidatos en campaña, y creo que hay bastante grado de consenso en que hay que poner en marcha la economía, generar empleo privado, que hace 12 años que no se genera empleo privado, que ha sido el empleo público, la cantidad de planes, pero no así la cantidad de empleo privado, y creo que son los grandes desafíos que tenemos, y tenemos una gran oportunidad en Argentina. Antes salió el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pero puso en evidencia la necesidad de muchos países de abastecerse de alimentos y de energía, y justamente Argentina tiene estos dos recursos, y creo que podemos insertarlos en el mundo y no perder el tren. Creo que es el momento para poder generar competitividad y aprovechar esta situación y poder traer las divisas que tanto necesita nuestro país para poner en marcha la economía justamente y trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? Creo que la inflación es, si uno ve lo que de alguna manera contempla la ley de GNL y lo que contempla la ley de agroindustria, básicamente es de alguna manera compensar los grandes problemas que trae la inflación que hace muchos años y que viene siendo muy alta en nuestro país. Entonces básicamente es también lo que distorsiona la posibilidad de hacer negocios y de ser competitivos. Diputado, respecto de esto que le decía Pato, del estado de la economía en general Presente. en la Argentina, digo, obviamente le golpea a todo el mundo, cada uno en su bolsillo, pero hay una discusión que se viene ahora, el 23 de agosto, que golpea a muchas familias en la Argentina. No sé cómo es el caso de la provincia de Neuquén, que es la ley de alquileres. Digo, ver qué se hace con la ley de alquileres es un estado de situación que hace que hoy sea imposible para mucha gente mantener su alquiler. ¿Por qué? Porque hay una caída del poder adquisitivo, una suba de la inflación, eso impacta en los alquileres, cada vez hay menos unidades, las unidades se pasan a alquileres temporarios. Digo, ¿qué cree que va a pasar el 23 de agosto? ¿Qué le gustaría que pase? Digo, no sé cómo es el caso de los alquileres en Neuquén. Claro. Digo, si es un problema o no es un problema en la provincia. Y es un serio problema en Neuquén, ya sea en la zona vinculada a los hidrocarburos como en las zonas turísticas, porque en las zonas de hidrocarburos realmente los costos que se pagan o los valores que se pagan por los alquileres son altos, y eso presiona sobre aquellos que no están dentro de la actividad, claro, sobre todo, y que el local, el que es de ahí. El local, y en las zonas turísticas también, con esto de los alquileres temporarios, muchas viviendas se destinan a alquiler temporario y también hay un serio problema de oferta, y lo que hay es muy caro, realmente es muy difícil para una familia poder hacer frente. Me comentaban que han aumentado interanualmente alrededor de 160, 170% los alquileres.
sobre todo por un tema de actualización, o depende qué tipo de actualización tengan, ¿no? Me comentaba un colaborador que estaba pagando 100.000 pesos, ahora tenía la opción de pagar 250.000, pero de alguna manera le preveían una indexación semestral que lo llevaba a los 6 meses a 400.000 pesos, claro, o un alquiler de 290.000 pesos. O sea, de 100.000 se le fue a 290.000 pesos con el ajuste anual de alguna manera. Así que realmente es algo que hay que discutir. El 23 está prevista una sesión, se pidió desde el bloque nuestro, pero también lo que vemos es que los dos dictámenes que hay, tanto el de mayoría como el de minoría, no terminan de resolver, algo que inclusive de quien lleva el nombre la ley, que es de Lipovetsky, hace pocos días reconoció que la ley realmente no había cumplido lo que se había previsto, sino al contrario, ha sido un efecto contrario. Así que entiendo que deberíamos dar una discusión para generar una reforma de la ley que realmente pueda dar una solución, o si no, hoy, ante los dos dictámenes que hay dando vuelta, creo que, o desde mi parte, desde mi punto de vista, la postura sería que habría que derogarla y dar una nueva discusión más adelante, ¿no? Pero por lo menos para solucionar el problema hoy, antes que los dos dictámenes que hay dando vuelta, entiendo que la derogación sería lo que por lo menos podría cambiar la situación, porque, como bien decías, hay un enojo y es un problema muy serio, y dar una discusión y generar una reforma que realmente no solucione nada a los vecinos, a los más de 2 millones y medio de argentinos que tienen que alquilar, creo que sería seguir estando lejos de las demandas o lo que nos está pidiendo la sociedad. ¿Usted tiene alguna posición particular? Le pregunto porque, por ejemplo, hablamos con varios diputados que creen que hay que acercarse a lo que era el proyecto de Graciela Camaño. Contrato por 2 años con reactualización del monto cada 4 o cada 6 meses. Digo esto porque parte del oficialismo dice que no quiere tocar la ley Lipovetsky, no porque sea buena, sino para no dejar a la intemperie a los que están bajo este contrato. Y otros como Lombardi quieren la derogación lisa y llana. ¿Usted tiene alguna posición particular, diputado, o no? Como comentaba antes, que si la reforma realmente no termina de solucionar, preferiría la derogación. Si uno ve la ley previa a la reforma del Código Civil, contemplaba muchas de las cosas que se están discutiendo y tenía la posibilidad de acordar entre el propietario y el inquilino las condiciones, la posibilidad también de los plazos de actualización, y también contemplaba los créditos y los beneficios fiscales para generar vivienda social o poder aumentar la oferta, porque creo que hoy también es una cuestión de mercado que, por un lado, por las restricciones de la ley no hay oferta, pero también hay un crecimiento vegetativo de la población, y en la medida que no es rentable o que no se están generando nuevas viviendas. Así que también entiendo que el generar de alguna manera la posibilidad de financiación o algún beneficio fiscal a lo que hace a la vivienda, sobre todo para cubrir las demandas de aquellos de menos recursos, creo que es también una forma de descomprimir la demanda que hay hoy y de alguna manera poder dar una solución a aquellos que alquilan. Muy bien. Consulta, dale. Una más vinculada al escenario complicado para hacer campaña. ¿Cómo está? Le quería consultar el clima en Neuquén. Viene habiendo en las elecciones provinciales un alto ausentismo, ¿no? En estos días, en esta semana, ¿ve que se genera alguna expectativa por las PASO? Perdón, y antes en el clima, la verdad que lo del asesinato de esta chica morena hoy genera realmente una situación y mi acompañamiento a su familia, y creo que es algo que lo que tenemos que trabajar, y que no puede ser que pase esto con una menor y con ningún argentino, ¿no? Creo que el tema seguridad es uno de los temas que hay que trabajar y que tenemos que tomar conciencia de que hay que avanzar. Pero Neuquén, particularmente las provinciales, fue una de las que tuvo más alta participación, pero sí se está viendo una apatía en general, y la verdad que no hay un clima de campaña. Hoy en la calle uno ve y son muy frías las campañas, más que nada los candidatos a presidente en las redes y en los medios. Pero creo que va a haber sorpresas también. Charlando ayer y hablando con los referentes de distintos sectores, no está claro, o no se confía en las encuestas, no se sabe bien cuál va a ser el resultado, pero está claro que hay un hartazgo de la sociedad. La situación económica no colabora para nada, y
veremos el domingo cuál es el dictamen o qué es lo que resuelven las urnas, que son las PASO, pero también van a dar un termómetro de cómo está la situación y veremos si puede aumentar la participación del electorado o sigue siendo lo que se viene viendo en las provincias. Perfecto. El diputado Pablo Servi. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por el espacio y a disposición para cuando lo quieran. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. La hora a las 16:30. Vamos con la unidad móvil. A ver, por favor, estamos en el análisis. Creo que lo del testigo Robles muestra como la oscuridad del manejo y del funcionamiento de la Corte, y en esta causa puntual, donde lo que se intenta determinar es si esa conversación entre Robles y D'Alessandro ocurrió o no, porque es una conversación que tiene una gravedad institucional inusitada. Vos pensás que un funcionario de la Corte tiene prohibido terminantemente, y es una irregularidad grave, que asesore a alguna de las partes, con lo cual el ministro Rosati o los ministros de la Corte, lo que le estamos hoy remitiendo es una nota para que nos informen si ellos iniciaron algún tipo de actuación sumarial respecto de Robles al conocer que tenía causas judiciales por la supuesta filtración que involucra a la Corte en su funcionamiento. Con lo cual, lo que hoy se votó fue remitirle a la Corte una opinión por parte de la comisión respecto de la declaración de Robles, donde nosotros manifestamos que el testigo ha sido reticente, se ha amparado injustificadamente en el artículo 18 de la Constitución y en el Reglamento de la Justicia Nacional, y al punto de incurrir en falso testimonio, porque el falso testimonio no es solo mentir, sino también callar la verdad. Y cuando uno utiliza abusivamente el artículo 18 para no contestar, está callando la verdad. Con lo cual, nuestro objetivo en la comisión es descubrir la verdad objetiva, determinar si hubo mal desempeño o no por parte de los ministros. Y si hay funcionarios como Robles que vienen y omiten, callan o evaden con cualquier tipo de artilugios, la verdad que, bueno, lo que hace en vez de clarificar es aumentar la suspicacia respecto a la posible connivencia que hay de la Corte con el gobierno de la ciudad. Y hoy la ausencia de D'Alessandro, la ausencia de Astarloa, el procurador de la ciudad, que es la parte que representó al gobierno de la ciudad, la Corte, ya por segunda vez que falta el procurador de la ciudad, y todo tiene que ver con todo, y la ausencia de la oposición me parece que, bueno, viene a configurar algún tipo de connivencia que hay o que ha habido, y que claramente muestra que ese fallo cautelar adolece de sustento jurídico, porque ya tenemos las pruebas de que no pasó por la unidad de análisis económico, que no fue consultada ni tenido en cuenta el informe de la Comisión Federal de Impuestos, tenemos en cuenta los testimonios de Rodríguez de la Secretaría de Juicios Originarios, que no elaboró el fallo no se sabe de dónde salió, cómo surgió, un fallo cautelar que favorece a la ciudad, una pauta que establece la Corte para que pague el gobierno nacional, que no hay un parámetro ni pauta objetiva para cómo determinar ese porcentaje. Bueno, hay muchas cuestiones llamativas que es lo que hacen que esta comisión investigue, que, bueno, el detonante fue la filtración de esos chats donde claramente el señor Robles le dice a D'Alessandro: espero que saques el fallo Robles, un día después de que la Corte había rechazado la recusación que hizo el gobierno nacional cuando conoció lo de la fiesta de Maíques, que D'Alessandro y Robles eran tan amigos, que habían ido justos a la fiesta de Maíques, por lo cual vamos a citar a Juan Bautista Maíques, que fue quien cumplió años, hizo esta fiesta, para ver si Robles y D'Alessandro asistieron a la fiesta. Bueno, a ver ahora, 16:35, después un tema que tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro con la Comisión de Juicio Político, para hablar con los señores Bravo y Cayón, porque he estado dialogando con otros colegas y hay una mirada que no es la misma sobre cómo va a ser el desarrollo de aquí en más de esta comisión, más lo que hablábamos ayer con Rodolfo Tailade. Pero ahora, Leopoldo Moró, que decía esto, a ver. La ausencia de la oposición es muy elocuente. No ocurrió a lo largo de muchos meses en los que se viene desarrollando el juicio político. Y entonces, ¿por qué ocurre en estas circunstancias? Porque es obvio que el testimonio de Silvio Robles, que prestó la semana pasada, bueno, prestar es una forma de decir, en realidad el no testimonio de Robles, demuestra que se tocó un nervio sensible.
¿Y por qué se tocó un nervio sensible? Bueno, precisamente por el rol que Robles tuvo en el tráfico de influencias, sobre todo en dos decisiones de la Corte, en el tema coparticipación y en el tema Consejo de la Magistratura, que no solo está revelado en las conversaciones que se conocieron entre él y el ex ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el tráfico de influencias surge a la vista y él incluso hasta tiene la actitud arrogante de decirle a D'Alessandro, ponele el nombre de Fallo Robles al rechazo de una excusación o recusación que había hecho el Poder Ejecutivo, sino que además hay un cúmulo de indicios, incluso algunos expuestos por testigos que pasaron por aquí, que indican que, valga la redundancia, Silvio Robles tiene un papel relevante en el manejo de la Corte. En cuanto a, muchos han denunciado amenazas sobre funcionarios, extorsión sobre funcionarios, atribuirse el voto de 3 de los miembros de la Corte, o sea, de la mayoría de la Corte. Al menos es lo que han dicho algunos testigos. Y hubiera sido bueno confrontar esos dichos con los dichos de Robles, incluso para él mismo, si quería quitarse de encima esas responsabilidades. Pero bueno, tomó otro camino, que fue el camino de negarse prácticamente a declarar, amparándose falsamente en el artículo 18 de la Constitución y más falsamente todavía en el artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional. Por ejemplo, frente a preguntas que de ninguna manera lo comprometían. Una de ellas es si tenía conocimiento o amistad con D'Alessandro, cosa que es pública y notoria, pero bueno, se negó a responder. Y esa actitud reticente tiene que ver con el hecho de un ocultamiento. Muy bien, bueno, faltan 22 minutos para las 5 de la tarde. El señor David Cayón y un tema, Cayón, que yo la verdad creía que esto se había votado y aprobado, Cayón. Esto se votó y se aprobó. No, esto se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Murió en paso perdido? Sí, quedó ahí en el camino y seguramente la semana que viene va a ser anunciado por el Ministerio de Economía. Sí, ¿por qué? Porque es de los temas que, que viene diciendo el ministro de Economía que van a hacer, pero que no lo puede hacer porque, como también es precandidato a presidente, la ley no le permite hacer anuncios que sean de gobierno porque es precandidato. O sea, a ver, para entender, lo que podría ser como ministro no lo puede ser como candidato. ¿Es así, claro, no? esto lo iban a anunciar esta semana, vía un decreto. Y lo van a hacer la semana que viene junto a otro proyecto que no llegó al Congreso, porque esto quedó trabado, que es el de monotributo productivo, que es algo diferente, pero bueno, el autor de este proyecto es el Ministerio de Economía y está dirigido a los profesionales que facturan servicios, ¿sí?, basados en el conocimiento al exterior a personas que participen en competencias de eSport, a esos sectores. Nada más que para eSport es esto, nada más. No. Ah. Personas que participen en que facturen servicios basados en el conocimiento al exterior personas que participen en competencias de eSport. ¿Por qué? Porque obviamente está creciendo mucho este negocio, lo que son los eSport, por ejemplo, no sé, yo no me acuerdo nunca, pero ¿cómo se llama? El equipo Kun Agüero, Kun Agüero. Sí, efectivamente. O el de Piqué. Bueno, claro, pero el Kun Agüero tiene las oficinas en Palermo, están ahí. Y perdóname, y un periodista, si sos corresponsal de un diario vasco, cobras en este marco. Por ejemplo, mira, ¿sabes a quién va a beneficiar mucho? Que en la pandemia, por ejemplo, se amplió mucho ese negocio, a los psicólogos. Sí, mucho, porque además resulta muy barato la terapia online, porque comparás tarifa en dólares con tarifas o en euros con la de esta, y hay mucha terapia, sí, por eso digo. Entonces, no es solamente. Porque está pensado, el nombre terminó siendo el del monotributo Tech, porque estaba pensado inicialmente para el sector tecnológico, porque tiene que ver con esto que hablábamos antes de la situación del país. ¿Qué es lo que le sucede? La Argentina, en lo que es tecnología, exporta mucho conocimiento. Ahora, el problema es que le cuesta mucho mantener la mano de obra. ¿Por qué? Claro, te llevan. Claro, pero no solamente porque se lo llevan, no tiene que ver tanto con los salarios. Porque ganan muy bien en la Argentina. El problema es la expectativa. Una persona de 30 años que gana muy bien en la Argentina, vamos a poner un promedio, que gana muy bien en la Argentina, bueno, el primer mes se compra un auto,
Claro. Después se compra algo, se va de vacaciones, pero en el momento que quiere acceder, por ejemplo, a la vivienda no puede. Claro. Porque no tiene crédito hipotecario. Entonces, ¿qué hace? Se muda a Uruguay, o se muda a Chile, o se muda a Brasil, o se muda a Paraguay. Sí. Digo, no es que se va a trabajar a Europa o a trabajar a los Estados Unidos, se muda a los países de la región. Esto lo que le va a permitir es mantener parte de sus ingresos en divisa extranjera y de esa manera tener la capacidad de ahorro que le permitiría acceder Esa casuística, vos decís que se mudan porque está la posibilidad de un crédito hipotecario No, en se Uruguay se o mudan- en Chile o para cobrar esto más Se tranquilo. mudan porque no pueden acceder a dólares, claro. se mudan porque Sí, le está. especifican su trabajo, entonces Sí, 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 dicen, sí. bueno, me voy a vivir a Uruguay, Claro. vengo Totalmente, una vez por sí. mes y listo. Este es un nuevo esquema tributario para enviar las facturas. En la placa siguiente lo que vamos a ver que busca que los profesionales que facturan en dólares puedan cobrar en esa moneda. Está, sí. Aumentar la recaudación, digo, porque esto, como decíamos antes, en algún momento ese profesional que trabaja para el exterior decide que Ahora, esos dólares no lleguen a la Argentina, que Cayo, queden en alguna cuenta, por ejemplo en Uruguay. Sí, no te quiero complicar la vida, pero acá, ¿qué dólar cobrarían? ¿Sería un dólar, el blue sería en el oficial No, o un no me dólar tech? complicás la vida porque ahora te lo voy a explicar. Dale, está. Esto es, vos aumentás recaudación porque hay Por gente supuesto. que factura desde la Blanquea, Argentina, claro. no tiene un costo fiscal porque no está generando No. nada nuevo. No, claro. No tiene un costo fiscal, entonces se supone que es todo ganancia. Y Está generando ingresos, claro. y encima retenés capacidad intelectual, que es lo más difícil de todo. Y acá va a tu pregunta. A ver. ¿Qué es la ventaja que te da esto? Incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil, sencilla, con acceso a obra social. Favorece a los pequeños exportadores de servicios de conocimiento, de gamers, sean autónomos o pequeños grupos. La clave es esta, no liquidar Liquidar las divisas. claro. Entonces, ¿qué es lo que te permite esto? Y lo vamos a ver ahora en las placas siguientes. Tiene, obviamente, una medida, pero lo que hace este monotributo te crea tres categorías. Tres categorías dentro del monotributo. La primera es hasta $10.000, la segunda es hasta $20.000 y la tercera es hasta $30.000 anuales. ¿Esto qué significa? Vos, como periodista, trabajás para un diario, Sí, diario. escribís para un diario de Londres. Está, sí. Entonces, durante todo ese año, vos cobraste $20.000. Es una buena plata. ¿Sí? Bueno, esos $20.000 vos los entrás a la Argentina y los dejás en tu cuenta en dólares, en banco, dólares. Claro. No lo tenés que liquidar. ¿Sí? Ahora lo que sucede es lo siguiente. Ahora hay un sistema. No los puedo liquidar tampoco. Ahora hay un sistema que sí. te permite cierta cantidad de dólares, que es un sistema Claro. del Banco Central que te permite que vos, cuando exportás servicio, tengas una cantidad de dólares sin liquidar. Claro. Pero lo que no es este número, obviamente, son $1.000 por mes. Está bien. Y el resto lo tenés que especificar. Claro. ¿Cómo es la operación? Vos mandás la factura a Londres, Londres te hace un giro vos haces Sí. una exportación de servicio, Londres te hace un giro Me paga el de esa servicio. plata, te paga el servicio, llega al banco, el banco te llama y te dice, acaba de entrar La plata. tu plata. ¿La querés liquidar ahora? Porque vos tenés un plazo para liquidarla. O- ¿La querés liquidar ahora o dentro de una semana? Esa plata llega a lo que se conoce la El mesa dólar. de dinero de Claro. los bancos, te hacen el cambio a pesos, te depositan los pesos en tu cuenta y listo. Esa es la operación de hoy. Además, Acá voy a poder depositar dólares. acá lo que vas a hacer es le vas a decir a la persona que te contrató en dólares en Londres, No le vas a paso por la decir, mesa, no paso por la alternativa. acá tenés mi factura de cambio. $20.000, me lo depositas en esta cuenta. Haces una exportación de servicio, para la FIP, que es una exportación de servicio, se fija el banco que coincidan todos los datos de tu factura con el movimiento de plata, listo, esos $20.000 aparecen en tu cuenta y ahí se acabó. ¿Sí? Tenemos que conseguir el diario ahora. pero- Tenemos que conseguir Claro. o hacernos psicólogos. Exactamente. ¿Se pueden retirar inmediatamente esos $20.000? ¿Cómo? No. ¿Se pueden retirar inmediatamente? Sí, una vez que están en tu cuenta, Ah, sí. lo Ah, podés lo retirar. retirás, claro. Sí. Digo, esto tiene que ver con eso que decíamos antes. Es un trabajo que está... Ojo que estos $20.000 es un estimado anual que ganarías. ¿Eh? Sí. No, es que va a ser un trabajo y vas a cobrar 20.000. No, Esto son tres están categorías. estimando $1.500 mensuales de salario más o Sí, menos. son $1.600 por mes. Claro, Sí. claro, a ver, anual. son No te endulces bravo. son ¿viste? tres categorías. Sí.
Bueno, Bueno, pero, eso depende de cómo sea el arreglo de cada uno, ¿no? claro, No, claro, sí, bueno. Claro, sí. Hubo un momento en que en Europa una nota se pagaba 500 euros. Sí. 500, 600 euros, con lo cual más o menos podía. 5 notas por mes. Claro, digo, una cosa así. Bueno, acá lo que hace esto también es te genera una categoría nueva dentro del monotributo, que esto va dependiendo del tope de ingresos, ¿no? Y Claro. el monto que integra correspondientemente a cada una de ellas, que se abonará, incluye el impuesto a las ganancias, obra social, aportes jubilatorios. Y el monto a abonarse corresponde con las categorías establecidas en el régimen, la categoría D, la Y categoría la máxima. F y la categoría H. Son Sí. las D, la F y la H, que son las categorías máximas de servicios. Exactamente. ¿Sí? Porque el monotributo tiene otras categorías, pero Sí, que no, no son, pero para servicios son estos. que son las categorías de servicios. Ahora, ¿con qué es incompatible esto? En la placa siguiente lo vamos a ver. Perdón, compatible con el régimen general. O sea, vos podés ser un trabajador en relación de dependencia y Claro, además ser un tener esto. monotributista. Sí, por supuesto, claro. Con el régimen simplificado, ya ser monotributista. Y bueno, el empleado Es de que relación ser autónomo. Si no sos empleado, posiblemente tenga que ser autónomo. Acá tenés la posibilidad, como tenés un ingreso Sí. en relación de dependencia, podés ser autónomo. Si no, Sí. Ahora, presumiblemente pasarías el tope máximo de... en el caso de los empleados de relación de dependencia, monotributo, sí. vos podés ser empleado de relación de dependencia y ser monotributista en esta categoría siempre y cuando tu trabajo en relación de dependencia sea diferente a la que te estás proponiendo para este monotributo. O sea, vos no podés ser odontólogo y médico. psicólogo en una empresa Claro. en la Argentina y ser psicólogo Para allá. No puedes hacer esas dos cosas. Ahora, vos podés ser autónomo y ser psicólogo y atender pacientes Claro. de manera autónoma y sí exportar ese servicio. En el caso de los monotributistas, además, que lo vamos a ver en la última de las placas, además del importe que tenés que abonar por la categoría del monotributo, van a tener que pagar el monotributo tecnológico, que es un componente impositivo que le corresponde a las categorías más altas del monotributo, si están categorizados en I, J y K, deberán pagar el monto del impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías. Es más caro, pero bueno, vos estás facturando más. Claro, sí, por supuesto. Estás Bueno, facturando más porque además estás facturando en divisa extranjera. Que acá el monotributo acá es igual, lo mismo. Sí, Facturas sí, sí. más, pagas más, sí. Sí, pero por eso digo. Acá, sí. Acá lo que te dicen es que vos vas a estar en estas categorías, Claro. pero que tu cuota mensual va a ser de la más alta. Claro. ¿Sí? No va a ser la de las categorías de las más altas del monotributo de servicios, Claro. sino que va a ser de las más altas del monotributo, que es otra cosa. ¿Por qué? Claro. Porque tenés que pagar más, porque estás Sí. facturando más, estás facturando por arriba. Y además, porque estás facturando una parte de tus ingresos quedan en divisa extranjera. Claro. Vos podés seguir facturando. Vos podés facturar $50.000 al año. Lo que pasa es que 30.000 Hasta 30, claro. te van a quedar en dólares y los 20.000 restantes se van a especificar. Exactamente. Y bueno, esto lo que busca, entre otras cosas, es lo que decíamos al principio, generar una nueva categoría de trabajadores dentro del monotributo que Ahí hoy... te digo una cosa, no tengo la experiencia, ¿no? Pero me parece, por lo que uno ve, que si se da ese caso de que vas a facturar 50 y ahí empieza todo el mundo de los contadores, donde decís, facturame 25 en la Argentina y 25 en Uruguay, o facturame en otro lado, que no digo que sea lo legal ni lo que pasa siempre, pero me parece que suceden a veces esas cosas. Bueno, ¿no? pero ahí el punto que vos Sí. tenés es que en general, digo, y por la experiencia, hablo No. desde mi experiencia, Oh. cuando uno trabaja para afuera, se rigen por Sí. la legalidad. Claro, o sea, es, totalmente, mandame la sí. factura, decime sí, dónde sí. se deposita, digo. No tengo ningún problema, pero claro. Y eso sucedía cuando las facturas eran en papel, ahora que las facturas son electrónicas, Más, sí. muchísimo más simple, más rápido. Y el tema del límite es porque hay puede haber sí. un perjuicio en Sí, caso claro. de que no tuviera ese límite para las cuentas Sí. del Banco Central, ¿no? Igual la mayoría probablemente queden comprendidos, por lo que hablábamos antes, Sí. $30.000 $30.000 anuales
Sí. Por lo menos los trabajadores, ¿no? Sí. Aparte, digo, $30.000 anuales son 2.500. Exactamente, $30.000 anuales, sí. 2.000 y pico, no llega a 2.500, ¿no? Por eso, Sí. al mes, si uno hace la cuenta, no sé, tomemos un dólar, no sé, 500. Hoy está 600, ponele. Sí. Bueno, ahí tenés la cuenta de cuánto facturaría al mes, Claro. y es un número alto. Es un número alto, Y a, claro. a su vez, sin ese límite también da lugar a alguna posible maniobra, ¿no? Sí. Por eso, a mí Ahí me ya no estaríamos hablando de facturas o de trabajos. No. No, No, pero lo que sino que pasa es podés- que hay mucho. Me parece que la verdad, en serio, el universo al cual se refiere David y este proyecto no está en eso. Gente que vende servicios, mucho servicio tecnológico, Sí. ingeniero, A ver, me parece. me parece que viene a solucionar un problema. claro. Digo, no es que es una solución, viene a solucionar un problema. No, sí. ¿En qué sentido? Que es lo que decíamos al principio. Digo, vos vivís en un país donde hay una escasez Claro. de un elemento muy particular, que es el dólar. Bueno, hay un sector de la economía argentina que funciona en dólares, pero no porque internamente funciona en dólares, sino porque tiene la capacidad de vender servicios al exterior. En otro momento esto lo sucedía con las consultoras. Claro. En otro momento las consultoras, las económicas, las impositivas, Eran. facturaban mucho hacia afuera, vendían mucho de sus servicios al exterior. ¿Por qué? Porque medido en dólares la Argentina era barata, trabajaban a contraturno, porque cuando las empresas dormían, las empresas europeas dormían, los argentinos Claro. trabajaban, y cuando se despertaban tenían el trabajo terminado. Entonces, entre que era barato, trabajaba a contraturno, facturaban. Bueno, pero en ese momento facturaban en dólares, recibían dólares. Sí. Ahora el problema que vos tenés es que y podían mantener la capacidad intelectual que necesitaban bien pagada. Bien pagado, sí. Ahora, el problema que vos tenés es que vos en la Argentina tenés empresas que son competitivas en el mundo. Pensemos el caso de Mercado Libre, por Claro. ejemplo, que necesita desarrolladores. Esos desarrolladores, esa empresa, Mercado Libre, que después podemos hablar un montón sobre Mercado Libre y la ayuda que tiene el Estado y todo eso, pero esa empresa que tiene desarrolladores compite con el resto del mundo para que no se le lleven los desarrolladores. Claro. Ese desarrollador que llega un momento que quiere crecer desde el punto de vista económico en su vida personal, se encuentra con la misma barrera que hablábamos al principio. No puede acceder a bienes y servicios que naturalmente tendría por su trabajo, por sus ingresos en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque tiene una restricción en la Argentina, que son los dólares. Claro. O sea, una persona que de vuelta quiere acceder a una vivienda, pongo este ejemplo porque Sí. lo he hablado con las empresas y les pasa ver. eso. Ahora, vos sabés que hoy, yo le contaba a Martín, una historia, porque esto también tiene que ver con el tema del cepo, ¿no? Sí. Básicamente. Y hoy escuché una nota muy interesante de Gerardo Martínez, el titular de UOCRA, donde él explicaba los beneficios colaterales del cepo, que por supuesto que no es el sistema ideal, pero él le preguntaban, dice, mirá, la verdad que yo sé que los sueldos no son brillantes, pero tengo 460.000 trabajadores registrados, tengo mucho trabajo, decía. Y la otra cuestión era que también explicaba que parte del trabajo tiene que ver con que la gente no puede sacar la plata afuera, hay cepo, entonces la pone en la construcción. Bueno, sí, a ver, cuando vos cerrás la puerta con la puerta Claro. cerrada no solo las cosas no salen, sino que Exactamente, tampoco no entran. entra, exactamente. Digo, tenés ese problema. Ahora hay que ver en qué momento vas a tener que abrir la puerta. Por supuesto, porque si no, claro, no podés guardarla todo y meter en departamento. Yo no tenía idea, yo supuse, me decían por la soja, me decían por varias cuestiones, pero no tenía agendado eso de que, bueno, sectores que no pueden sacarla afuera, no la pongo No, en la el banco, reinvierten. no la pongo en mi casa, la pongo en un departamento. ¿sí? Sí, la reinvierten, eso Sí. es cierto. Digo, las Sí. empresas Claro. no es que no pueden sacar nada No, pueden sacar un giro de pedo. dividendo. Pueden sacar. Y parte ahora de cuando los se dividendos. discutía el plan del GNL, uno de los artículos era determinar cuánto podían sacar. ¿no? Bueno, sí, Claro. sí, porque digo. Y si no tenés manera Sí, de aparte, atraer. si son para inversiones de 4.000, 5.000 millones, no te alcanza con un par de departamentos. no, claro. no, no. El tema es que exactamente. cuando se abra la puerta, bueno, hacer lo necesario para que no salga tanto más de lo que entra, claro, y bueno. que es una discusión de esta Y sí, campaña y lo que va claro. a pasar después de diciembre, ¿no? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que seguramente vos lo que vas a tener que hacer es cuando abras la puerta va a tener que tener como una especie de molinete, donde vayan saliendo, porque si se va todo junto... Y esa es una discusión Juntos por el Cambio. Sí, Y bueno, claro, Bullrich quiere abrir directamente
Bueno, La Reta dice, bueno, gradualmente y claro. con Molinete, ¿no? Y a sí. mí me parece que a veces una de las grandes discusiones que tenemos no es qué es lo que vamos a hacer, sino que nos ¿Cómo? olvidamos de que a veces de lo que hicimos Y claro, esto es cuáles Prat Guy. fueron las consecuencias, claro. Claro, esto es Prat Guy, exactamente. Digo, Dijo, si no, vos no se levantás- traslada a precio, esos dos empanadas. Bueno, se trasladó todo a precio y arrancó el gobierno de Macri con un 40 y pico % de inflación, Claro, pues, ¿no? si vos En lo que 2016 haces- ahí hubo un sacudón. Claro, claro. No, y al sí. al final, al final del gobierno de Cambiemos también pasó lo mismo. Vos Claro. no tenías ninguna traba Una locura eso, a claro. la salida de capitales. Pedía Terminó había pedido repusiendo, 50.000. repusiendo el cepo. Claro. Claro, había pedido 50.000 millones y era plata Digo, de sobra, claro. Recuerden que el Fondo Monetario le hace el préstamo a la Argentina y le dice que no puede intervenir en Claro. el tipo de cambio. Claro, como vos no tenías ninguna restricción a esa salida de capitales, porque se han levantado todas las restricciones, empieza a volar el dólar. Claro. Cuando empieza a volar el dólar, pusieron unas bandas, ¿se acuerdan? Me Había unas acuerdo. bandas de flotación donde decían, bueno, dentro de esta banda no pueden intervenir el dólar. Ahora, en el momento que se corre, intervienen en la cotización. Bueno, ahí está el punto de agarrar y decir, bueno, digo, todos los países del mundo tienen restricciones. Claro, exactamente. Absolutamente Claro. todos los países del mundo tienen restricciones. Pero acá a veces somos, viste, o todo o nada con el cepo, pero claro, Bueno, y hay- sí. El péndulo. Ahora, yo he hablado, bueno, me he dedicado mucho tiempo al periodismo económico y no hay un solo libro de economía que te diga que si vos levantás todas las restricciones el día 1, eso no pase nada. Más, hoy hablábamos con Bravo, más un país como la Argentina, donde la verdad, por cuestiones entendibles, uno ve un peso, bueno, hasta Juan Graboy dice que el peso murió y no lo comunicaron, pero digo, en Brasil uno lo que hace es manejarse con reales permanentemente, cosa que acá no pasa, Bueno, y es sí, una pero complicación. Es otra Por supuesto. supuesto, Economía claro. desde muchísimos lugares. Eso Totalmente. incluye al sector privado. Claro, totalmente. Digo, sí. en Brasil, mañana va alguien a comprarse un departamento de 2 ambientes y le dicen, bueno, ¿cuánto sale Reales. este departamento? No sé, vamos con un número, 100.000 reales. ¿Y en dólares? No sé. No, claro, 100.000 exactamente. reales, tráeme 100.000 reales, no me traigas 25.000 dólares. A mí, yo esto lo sabía cuando había bancos brasileños, que había pocos en Buenos Aires, hace unos años había muchos bancos No hay casas brasileños. de cambio en Brasil. Bueno, exactamente, y venían los gerentes o los directores del banco, venían de Brasil para acá, y acá los argentinos le decían, bueno, toma, esta es la cuenta en dólares. ¿En dólares para qué? Decía el brasileño, ¿no? Vivía en Brasil. Claro, no, otra no. acá, otra Digo, acá. si, Exactamente, claro, si entonces- alguien alguna vez pudo conocer alguno de los balnearios de Brasil y pudo Sí. caminar por ahí, se habrá dado cuenta que no hay casas de cambio. No, claro. O sea, cuando vos vas, tenés que ir al banco. No existe Claro. la casa de cambio. No. Como negocio, digo, así como uno se para delante de un kiosco de diario en Brasil y ve 50 revistas diferentes Exactamente, porque sí, el hay negocio de la mucho revista negocio, funciona, bueno, no funciona No. la casa de cambio porque No hay, claro. no hay. Bueno, exactamente las 16:58, la pausa, esto es el análisis, ya venimos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
semana que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Hola, 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 ¿cómo andan? Aquí estamos en Todo Cultura. La primera vez que participo en una muestra en homenaje a Evita. Has hecho dos Evas preciosas. Sí. Dos retratos de ella. Tal cual. Y le debo agradecer a Marta Badano, que es una de las artistas, que fue quien me convocó. Así que para mí es un honor estar acá y con esos artistas tan buenos. Nunca me hubiera imaginado que estaría, y menos actuando, siendo parte de una compañía para la Biblioteca del Congreso. No sé, nunca me lo hubiera imaginado. Es un gran escenario, ¿no? Para estar. Sí, y hermoso, y mis compañeros son también, vienen, como ya dije, hace un montón de tiempo, y nada, son hermosas personas, hermosas. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso puedo qué significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. Que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas,
viernes 23 horas. Bueno, estamos en el análisis exactamente la hora 17:05. Ayer estábamos acá con el diputado Rodolfo Tailade y Tailade dice que la Comisión de Juicio Político va a seguir su camino duplicando la apuesta y avanzando sobre lo que ellos consideran que es un mal comportamiento de la Corte cuando convalidó la suspensión de las elecciones y la imposibilidad de que se presentaran como candidatos en San Juan, Uñac y los candidatos en Tucumán. ¿Y por qué? Pregunta Tailade, el comportamiento fue otro en la ciudad de Buenos Aires cuando el pronunciamiento del procurador era exactamente el mismo. No, lo que no está claro es si va a pasar eso o si puede pasar lo que de una manera, si querés, bastante original, calificó el diputado Tonelli, señalando que a su juicio la comisión iba a languidecer. Porque dice, citan gente, la gente no viene, no se puede andar convocando con la policía a todos los testigos, fíjense lo que pasó, ahora la oposición que dijo, che, no pueden convocar a los testigos 24 horas antes, así que no vamos. Bueno, el debate era ese, si el oficialismo podrá seguir sosteniendo a la comisión o si tal vez termina primando lo que dice Pablo Tonelli. No hay fecha por ahora de una nueva convocatoria, ¿no? No hay fecha para una nueva convocatoria. Lo que sí se sabe es que el oficialismo aprobó que un juez intervenga para mandar a la policía a Marcelo D'Alessandro. Como en el caso de Tonón, ¿no? Claro, para que se presente a declarar en calidad de testigo, que como vienen en calidad de testigo a la próxima reunión de la comisión. Es algo que está previsto en el reglamento y es algo que habían dicho que iban a hacer. El oficialismo tiene la mayoría de los votos. Yo no sé si yo no estaría tan confiado como Tonelli de esto de que va al... No, por eso, no, yo tampoco, no sé. La verdad que me parece, yo no estaría tan confiado, digo, es más, me parece que tiene... Cada uno está atado a lo que le interesa también, ¿no? Sí, obviamente. Claro. Pero digo, en el sentido de que el oficialismo tiene la capacidad, porque tiene la mayoría de la comisión, tiene la capacidad de manejar los tiempos que crea que son adecuados para la campaña, porque digo, no es que los maneja para otra cosa, digo, para la campaña. Empezó el tema de los chats y Silvio Robles y D'Alessandro en la semana de la PASO. En cuando empezó la campaña para la PASO. Digo, no antes. Digo, eso es una elección, es una decisión, no es que pasó de casualidad. Bueno, seguramente va a pasar lo mismo en lo que viene. Teniendo en cuenta que estamos en agosto, vos vas a tener la PASO este domingo. 13 de agosto. Estamos a mediados de agosto, 2 semanas más termina, después te quedan 4 semanas, en 6 semanas entras de vuelta en la campaña porque estás en octubre. Con lo cual tampoco es tanto. No, por eso a mí me digo, lo que te dicen ellos es que, bueno, ¿qué puede hacer? Algunos indican que a veces está la Comisión de Juicio Político sin demasiada herramienta ante, si querés ponerle comillas o no, el ninguneo de alguno que dice no voy, o voy la semana que viene, mencionaron al abogado Maceo, Stornelli no vino nunca, los integrantes de la oposición a veces Torello es uno, tampoco, ¿no? a veces es otro. Torello dijo, no soy un senador de la Nación, no me pueden juzgar. Esa es la cuestión, pero no sé, yo a Tailade lo vi muy seguro. Robles no respondió también, como pretendía el oficialismo. Claro. La oposición lo que hizo fue aprovechar el paso en falso de esta semana, en no tener invitados, en el error en nombre de los maíques. Al hermano, fue la primera vez, si no me equivoco, que se ausentó la oposición durante toda la reunión, porque al no haber invitados, entonces pero sí, el oficialismo va a intentar continuar y en el caso de D'Alessandro tendrá que evaluar. Eso va a depender en parte del resultado, ¿no? del domingo. En el caso de que gane Larreta la interna Juntos por el Cambio, será una cosa, si gana Patricia Bullrich otra. Yo coincido, Claro, tal vez si gana Larreta le convenga venir lo antes posible a D'Alessandro para dejarlo lo
lejos de la general. Yo ¿no? pensé que iba a venir en su momento junto con Robles, porque bueno, vino ya, la cuestión pasó. Si no venís, estás permanentemente con el tema de la convocatoria, cuando vengo, seguís siendo parte de la agenda. Sí, igual es cierto que toda esa parte, la de la convocatoria y cuando sesiona la comisión y todo eso, es más de consumo interno, en el sentido de que no vas a ver una noticia en algún medio de comunicación diciendo, bueno, se reunió la comisión para ver cuándo se vuelven a reunir. La comisión para mí tuvo un logro que se ha sostenido en el tiempo, ha convocado gente, no se ha suspendido la actividad del Congreso, porque acordate que la oposición decía, si se trata de juicio político no tratamos ninguna otra cosa, pero, si vos me decís, mirá, pretendíamos que la discusión de lo que pasa en la Corte sea un tema de agenda, eso no se Exactamente. Bueno, a ver, 17:11, hablamos de licencias, hablamos, Martín Bravo, diga, ¿no? Reducción de la jornada de trabajo, dale. Sí, este es un proyecto, Pato, de Mónica Litza, diputada del Frente de Todos, para, bajar, reducir la jornada de trabajo. Lo que propone la diputada es modificar el artículo 1 de la ley 11.544. Esta es la ley de jornada de trabajo. Ella propone llevarlo como máximo a 6 horas diarias o 36 horas semanales. En este artículo 1 de la ley actualmente está en 8 horas diarias, 2 más, y 48 semanales. Viene habiendo en el último tiempo proyectos en este sentido. Es muy por ejemplo, dispar el ámbito laboral, lo que pasa con los sindicatos. Porque, por ejemplo, me estoy acordando que uno tiene, nosotros tenemos 6 horas de convenio, ¿no? Suponemos, ¿no? Que debería ser. Por eso. Sí, bueno, pero digo, hay varios convenios con 6. Está el empleado de comercio, que es más que un convenio todavía. Claro, el empleado de comercio tiene de lunes a viernes 8 horas y después tenía lo que antes era el sábado inglés, que era el sábado, que eran 4 horas, 44 horas. Pero, por ejemplo, vos tenés otros gremios muy duros, como cuando yo veía las largas peleas del sindicato del neumático, por ejemplo, que tienen un montón de horas. Estos gremios tienen un montón de horas, es como muy disímil el tema. Claro, depende de cada... Sí, por supuesto. De cada rubro, de cada convenio. Sí. Te decía que en el último tiempo se presentaron varios proyectos. Uno de Hugo Yasky propone 40, otro de Mariano Recalde, 36 horas semanales. Enrique Esteves, el socialista, también 36. Y los más bajos, la izquierda, Nicolás del Caño, 30. Y también Eduardo Valdés, 30. Por ejemplo, cuando vos decís, el tema es interesante, vos decís 36 horas semanales, ¿no? En este caso 36. Claro, si vos lo haces trabajando de lunes a sábado, que depende también de cada sindicato, decís, bueno, son 6 horas por día, está bien. Ahora, en muchos sindicatos, muchos gremios, hay descanso de 48 horas semanales, sábado y domingo, en muchos hay. Claro, la depende verdad. de cada convenio. Ahí tenés 36 y es como un lío. Un día trabajás 1 hora más o le agregás 10 minutos todos los días, ¿no? Sí, porque después sabemos que es 5, flexible. Sí. Después sabemos que puede ser flexible, pero claro, sería como un panorama general, ¿no? Un marco general. Dale. Hay algunas, vamos a la siguiente, hay algunas excepciones, por ejemplo, no están comprendidos los establecimientos que trabajen solamente miembros de la familia, el jefe, dueño, empresario, gerente, y también directores y gerentes, trabajos por equipos, en caso de accidentes y reparaciones, va dando una serie de, excepciones. Y también el proyecto modifica, además de la ley que vimos antes, la 20.744, que es la de contrato de trabajo. Claro. Ahí vamos a ver en la próxima placa que esa ley lo que hace es regular, en el caso de los menores de más de 16 años, es decir, entre 16 y 18 años, dice que podrá extenderse a 36 horas semanales y 6 horas diarias, y también la jornada nocturna. Esto, lo que decías vos, Pato, ahí los diferentes trabajos tienen diferentes marcos. Sí, porque en el caso de en las mucho sector nocturnas, industrial tenés el tema de que no pueden parar las máquinas, o sea que trabajás las 24 horas y te toca turno nocturno. Claro, con turno. En mucha actividad industrial. Y el nocturno es por convenio menor. Sí. En este caso dice que no, en el caso de la jornada nocturna no podrá exceder las 6 horas. Esto es lo que propone
el proyecto. En este caso, actualmente para la nocturna está en 7 horas, el máximo lo baja a 1. Y vamos a ver en la próxima placa que la jornada insalubre, en este momento, el trabajo insalubre, ¿no? La jornada está en 6 horas diarias como máximo y 36 horas semanales. Después, bueno, uno de los desafíos, ¿no? La reducción del tiempo de trabajo no podrá significar la reducción de las remuneraciones. Claro. Eso es lo que, bueno, una de las cuestiones con la patronal, ¿no? Complicadas, claro. Y acá te dice, lo que está diciendo Pato, que bueno, deberá cumplirse en un año, en un plazo no mayor a 180 días, 6 meses, en forma gradual y, bueno, de común acuerdo, en lo posible consensuado entre las partes o a través de las organizaciones sindicales. ¿Qué pasa con esto? Vos es que hablábamos con Bravo, parecía que estábamos adivinando la agenda, Bravo, porque hablábamos de esto antes y lo que pasa en países muy desarrollados, con mucha vigencia de las leyes laborales, es que para el trabajador local esto funciona así, pero que en el rubro hotelería, en el rubro gastronomía, hay mucho inmigrante en Europa Occidental y ese inmigrante no es que trabaja 6 horas, a veces trabaja más, hay un montón de cuestiones que la variable de ajuste es la inmigración, ¿no? Sí, y acá el trabajador en negro, me parece, ¿no? Sí, el trabajador es complicado, claro. Te plantea eso, ¿no? En este contexto de trabajo no registrado, ¿cómo haces para encarar algo así? Parece difícil en este contexto de crisis, pero también es cierto y lo remarca el proyecto entre los fundamentos. En la región ya está avanzando hacia una reducción. En ese sentido, Argentina está detrás. Por ejemplo, de Ecuador y Chile bajaron a 40 horas semanales. Tiene que ver con que me parece a mí, las leyes laborales en la Argentina son más viejas. Tenemos los convenios del 75, hay una pelea para no tocarlos, debe tener que ver con eso. Podría, claro, actualizarse. Y en Colombia y Brasil, entre 42 y 44. En la Comisión de Trabajo, que es donde tiene giro este proyecto, son 15 y 15 los diputados de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, y el desempate, como decimos a veces, que sucede en estas comisiones, es para Enrique Esteves, el socialista, que tiene un proyecto. Claro. Quiere decir que en la comisión al menos podría avanzar. Claro. Sí. Aparte, al menos podría avanzar o al menos podrías tener 2 proyectos. Pero digo, 2 dictámenes. Pero, a ver, esto es una discusión que empezó en Europa. Sí, claro. Digo, y en Europa, en países donde económicamente tenías la discusión del empleo estaba resuelta. Claro. Totalmente. Y el valor del ingreso que también percibís. Sí. No es una maravilla, pero son promedio 1.500 euros. ¿no? Sí, 1.500 euros en países donde los 1.500 euros, te sirven para vivir. No tiras nada, no pero son todos los países. Es un adecuado piso de dignidad, digo yo. Sí. Acá vos tenés los convenios colectivos de trabajo y eso forma parte de la discusión de la campaña. Digo, lo hemos escuchado a el ex ministro Dante Sica. Sí, claro, hablando de la ultraactividad. Hablando de la ultraactividad, que habla básicamente de la ultraactividad, para que se entienda, son los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, lo que la ultraactividad dicen es que si no hay uno nuevo, sigue vigente el que está. Los convenios colectivos... No es que cae la vigencia, sino que sigue vigente. Los convenios colectivos de trabajo lo que hacen son los beneficios que tenés por arriba de la ley de trabajo, que son los beneficios para todos. O sea, hay sectores, por ejemplo, vamos a suponer que hablábamos hoy con un diputado de Neuquén. El convenio colectivo de trabajo de los petroleros, por supuesto, tiene un apartado que tiene que ver con la forma en que trabaja, la cantidad de días que están en la plataforma. El traslado, ¿cómo era el traslado? Básicamente lo que se retocó era el traslado. Bueno. Le dijeron, vienen las inversiones de vaca muerta, tenemos que modificar eso, acordaron todos con petróleo privado. Antes vos empezabas a cobrar tu salario, vos llegabas, por ejemplo, a la plaza principal del pueblo, te subías a una combi, la combi te llevaba hasta el pozo, 50 minutos, y 50 minutos de vuelta. En el anterior convenio cobrabas 100 minutos de horas extras, esos 100 minutos ahora no se pagan. Bueno, eso es lo que trabajar, pero tenés trabajo y tenés muy buen ingreso. Esa parte la perdiste. Eso lo que muestra es que el convenio colectivo de trabajo, que la mayoría son de principio de la década del 70, bueno, se modificaron la mayoría. Pero por supuesto. No es que estamos con los convenios colectivos viejos. No, se fueron modificando la mayoría dependiendo... ¿Sabes cuál era mi categoría en la televisión en los años 80? Era auriconista. ¿Qué es un auriconista?
no se puede faltar el respeto así, pero bueno, no. El Auricón era una vieja cámara, primero con cinta y después video, que era la que cargaban los camarógrafos para filmar las notas. Era un Auricón y los que trabajábamos con eso eran auriconistas. Pero no vengo más, Cayón. Y entrabas a trabajar y te decían, ¿qué haces, auriconista? Totalmente. Auriconista 1, auriconista 2. Exactamente. Pero no sé si está modificado eso. Qué gente horrible. Exactamente. Está modificado. No sabía que era. ¿Viste? Auriconista. Cambian esas cosas. Sí, lo mismo que, digo, la verdad, antes el equipamiento técnico estaba a cargo de muchos profesionales. Bueno, pero digo, no había, en el convenio colectivo de trabajo, lo que tenés, por ejemplo, es... no sé, los trabajadores del subte, los trabajadores del ferrocarril, los trabajadores petroleros, el uniforme. Sí, claro. Bueno, este proyecto que se discutió para que estaban prohibidos algunos trabajos, algunas tareas para las mujeres. Claro. Sí, eso está muy bien. Eran casi 100 años, si no me equivoco, que tenían. Y bueno, y también Héctor Recalde, cuando era diputado, que presidía la Comisión de Trabajo, también iba haciendo como una... desmontar la legislación, decía él, claro, que había derogado la dictadura. En cuotas lo hacía, en partecitas modificó bastante. Lo que pasa es que hay convenios. A mí me tocó una vez una mina de oro que está en el corazón de la provincia de Santa Cruz, donde tal vez me decían que era porque el convenio de los camioneros es un convenio bueno, pero menor que el de los mineros. Pero me tocó ver muchas mujeres camioneras en la mina. Eran explotación de la mina, había que romper la piedra, se rompe con camiones hábilmente manejados por mujeres. Así que eran doble, porque siempre contra la mina había una especie de particularidad indicando que no podían trabajar mujeres. Eran minas de oro, trabajando mujeres, presuntamente porque para la empresa el convenio del camionero es menos costoso que el convenio del minero. Claro. Y para saltar la prohibición. La prohibición me parece que, ¿sabés qué pasa? No. Y porque no era un trabajo, ¿me entendés? No tienen que cargar, bolsas. No, era manejar. Era manejar un camión. No regía. Claro, exactamente. Me parece, pero bueno. Pero bueno, digo, y lo que sucede con la disminución de las horas de trabajo es que se supone que está pensado para el avance hacia el pleno empleo. ¿Por qué? Porque vos al disminuir las horas de trabajo, no es que la empresa trabaja menos horas. La empresa trabaja la misma cantidad de horas, pero los trabajadores trabajan menos. Entonces vos lo que vas a tener que hacer es suplir esa cantidad de horas que te faltan con otros trabajadores. Ahí va a estar la resistencia, ¿no?, del proyecto. Ahí va a estar la resistencia del proyecto porque obviamente... De parte de las empresas. Bueno, y además te digo, hay una cuestión cultural, que en serio que esto no era común hace años, y menos cuando se discutía la ley de la silla en tiempo de Palacios, esto de que el trabajador exija mi tiempo de ocio. Sigue estando vigente la ley de Por la eso, silla. pero reclamar que vos necesitas en parte del día mi tiempo de ocio, que es una cosa muy entendible, no era parte de la discusión. Bueno, hoy en una parte paritaria, necesito tiempo para el ocio, no se lo planteaba. Hoy es parte de la discusión, claro, digo, teniendo en cuenta que se tuvo que reglamentar después de la pandemia los horarios de trabajo, porque había muchas denuncias de que no existía un horario de trabajo, que llaman a cualquier momento, que te piden cosas en cualquier momento, porque en la pandemia con el home office todo el mundo trabajaba en cualquier momento. Ahora es común que te manden un mensaje un día... Ni siquiera, aparte, ni siquiera creo que sea de su generación, Bravo, ¿no? Pero los chicos de edad 25, el tema de reclamar el tiempo del ocio es un reclamo permanente, me parece, ¿no? Sí, no entendí lo de la generación, pero... No, y nosotros me parece un poquito más arriba. Me parece un poquito más arriba. ¿No? Bueno, le decías cuando empezabas a escribir, necesito tiempo de ocio. No, pero son diferentes. A mí me parece muy bien. Digo, a mí también, ¿eh? Digo, hoy un trabajador joven que va a una compañía no solamente se fija en el salario, sino que se fija en las prestaciones que le puede dar esa compañía. Por ejemplo, no sé, el tiempo de ocio, el gimnasio. Totalmente. Hoy trabajar un día desde la casa. Yo lo que digo cuando se discutía... Por un lado sí, pero también por otro lado para los chicos... los más jóvenes tampoco está fácil acceder al mercado laboral. Y menos en blanco, hasta qué punto pueden también poner esas condiciones. Sí, no. Y otra cuestión que a mí me llamaba la atención cuando se discutía el tema de las licencias, para aparentar, para lo que es la pareja de quien fue madre. Yo digo que en nuestro medio, decía yo, no conozco los desmotadores de pescado, no sé, con los albañiles no sé,
Pero en nuestro medio, vos le decís a alguna autoridad de cualquier radio, diario, canal, donde sea, mira, me voy a tomar 45 días porque mi esposa fue mamá o fuimos padres. Yo no sé si el clima te banca 40. Me parece, la verdad, No, 40, no. Me parece que no sé, que te van a decir, andate pero no vengas más, ¿viste? No sé cómo es esa Esperá cuestión. que se sancione el proyecto en todo caso, que bueno, también tiene un largo Claro, plazo para adecuarse, ¿no? Sí, me parece. A los qué sé 90 yo. días. Qué sé yo, nadie, Habrá que nadie es acostumbrarse, sí. imprescindible. No. Pero estaba el tema de, sí, no sos imprescindible, pero la discusión era quién paga la ausencia del trabajo de la persona que no va. En el proyecto es el Estado, ¿no? Sí, el Estado, claro. Y por eso había hecho cálculos la oficina del Congreso sobre el costo, que no era un costo muy alto. Sí. Sí. Pero De no todas es otro maneras cambio hay de- una resistencia ¿Eh? porque de todas maneras hay una resistencia por el tema de, más allá de que lo pague el Estado, bueno, las empresas dicen hay que conseguir el reemplazante, bueno, una serie de cuestiones que prefieren Sí, claro. no afrontar, ¿no? ¿Usted cuántos días se tomó cuando fue padre? Yo me tomé los 2 días que me dio, que me da la ley y me había guardado vacaciones. Claro. Me había guardado vacaciones y después me tomé vacaciones. Sí. Está bien. Creo que es un enorme... No tiene sentido eso de tomarte 2 días. Porque 2 días la nada. 2 días es lo mismo. O sea, La vos nada, para claro, alguien podés- que es padre. Puede estar tu mujer en el hospital todavía. Pero los por 2 días. supuesto. 2 días, vos da lo mismo que seas padre a que te mudes. Claro, Es la exactamente. misma cantidad de días. Sí. Una mudanza. 2 días, claro. Una mudanza son 2 días y ser padre son 2 días. Ayer leía justamente una gran colega que O sea escribe que muy si sos bien. padre, meté padre y mudanza todo junto porque así tenés 4 días. Sí, que dice, ¿cómo puede ser que no me dan alguna serie de instrucciones? No me dicen nada, dice. Me compro un auto y me dan más datos de lo que tengo que hacer, ¿viste? Era una madre reciente y dice, bueno, me ponen el chico y me dicen, salí, anda a la calle. Es Y complicado, exactamente. Y bueno. Después nos tienen No, que no hay perdonar. manual ahí. Claro, No hay manual. exactamente. Bueno, a ver, la hora exactamente las 17:26. La diputada Landricini todavía no está, ¿no? Bueno, perfecto. Muy bien, bueno. No, la que debe estar decime, reunida dale. en este momento, digo, Sí. cuando estábamos llegando, estaba llegando a la puerta del Congreso la marcha la marcha de los pueblos originarios de Jujuy. Ah, sí. Que llegaron, ¿El Malón de la Paz? Sí, se iban a reunir Sí. con la diputada Macha. Los iba a recibir la diputada Macha, que es diputada de el Frente de Todos, de Sí. Jujuy, ¿no? Si me No, equivoco. Macha es de acá, de Morón. Bonaerense, ¿no? Morón, Ah. Morón es la mujer de Sabatella. Tenés Perdón, razón. la compañera de Sabatella. Tenés Sí. razón, me estaba No, confundiendo. claro. Sí. Que tiene que ver con la discusión que está, la discusión en el Congreso de la Constitución de Jujuy. Sí. Que es un temazo dentro del peronismo, ¿no? El peronismo, qué sé yo, el oficialismo está muy cuestionador de Gerardo Morales, muy cuestionador. Ahora, me parece que, ¿qué pasa si el oficialismo es poder en el 2023? A partir de ahora, ¿cuál va a ser la política del gobierno nacional en materia de los territorios con litio y con pueblos originarios? Es una discusión espinosa, no saldada. Tenés el lío de humedales, por ejemplo, donde se pusieron de acuerdo, ¿no? Además lo que pasó con el peronismo en Jujuy, ¿no? Claro, también. La intervención, Exactamente. el apoyo de un sector del peronismo, del oficial hasta ese momento, de Rivarola, a la nueva constitución, bueno, que tuvo derivaciones en Snopec. Claro. Snopec en el Senado, bueno, fue todo ahí intervenido el partido. Sí, por eso. Sí, lo que pasa es porque gran parte del peronismo le prestó acuerdo a Gerardo Morales, efectivamente. Sí, Claro. bueno, la Constitución de Jujuy se aprobó con el peronismo y el radicalismo. Bueno, Exactamente. ¿no? Digo, pero... A ver, justamente está la diputada Landricini, diputada del Frente de Todos de Río Negro en línea. Presentación y hablamos. Ahí está la diputada. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos, bien. Diputada, justamente usted vive en una provincia como Río Negro, Chubut, siempre hay un tema con pueblos originarios. Recién estábamos hablando de Jujuy. Y la pregunta es, ¿qué haría un oficialismo nacional a partir del 2023, a partir de ahora, si le toca ganar a Massa, por ejemplo?
¿qué se haría con el tema litio y la convivencia con los pueblos originarios? El litio es un tema particularmente del noroeste, pero después está la compleja convivencia con pueblos originarios por el tema petrolero, en Chubut, a veces en Río Negro. ¿Usted qué dice, diputada? A ver. Bueno, existe, de acuerdo al convenio 169, el artículo 169 del convenio con la OIT, la obligación, porque Argentina adhirió, de hacer la consulta previa. Claro, sí. En relación al uso de los recursos naturales, sea el agua, la tierra, o el suelo o el subsuelo. Sí. Entonces, tanto afecta a las actividades de la minería, como los hidrocarburos, como el uso del agua. Sí. Y los pueblos originarios que han habitado esas tierras desde tiempos ancestrales, anteriores a la colonia, anteriores a la llegada de los europeos y las europeas, los blancos, por así decir, en el caso de nuestra Patagonia, son posteriores. Son posteriores en general a lo que es la era contemporánea, la era moderna, y también posteriores a la Revolución de Mayo, en algunos casos, a la independencia y a la organización nacional. Sí. En el caso de Argentina, los inmigrantes españoles, italianos, franceses, alemanes, rusos, vinieron después de la Revolución de Mayo. Vinieron a partir de la década del 40 del siglo XIX, de la década del 60, 70, 80, la Argentina agroexportadora, y después, principio del siglo XX, el ciclo del trigo, de los cereales en general, el ciclo de la carne, y después de la segunda posguerra también, o sea, no solo de la primera posguerra, sino de la segunda. Está, pero los a ver. Los españoles de la conquista vinieron, ¿verdad? 1500 en promedio. Sí. Pero por eso pregunto, perdóneme, porque todo el mundo dice que la Argentina tiene muchos recursos mineros, la propia vicepresidenta se ha manifestado siempre pro recursos mineros, se mira el ejemplo de Chile, donde también había pueblos originarios, se mira el ejemplo de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, donde la convivencia con los pueblos originarios, me dicen a mí, es una convivencia siempre difícil y generalmente cara, porque se llega a negociaciones que son costosas en términos económicos. Acá le pregunto, porque el tema petróleo más o menos en el sur se fue llevando, pero ¿qué cree usted que puede pasar con el tema litio si, como dice usted, y de acuerdo al convenio de Naciones Unidas o de la OEA, los pueblos originarios dicen acá no? ¿Ahí termina o cree que se sigue negociando? ¿Qué supone usted? No es de la OEA, es de la OIT. OIT, perdóneme. Es de la Organización Internacional del Trabajo. Del trabajo, sí. Pero lo que se requiere es la consulta previa y un trabajo acordado de cuál es la forma de extracción de esos recursos, cuál es la forma de transformación, quiénes son los agentes, cuáles son los planes de inversión y en qué medida afectan el medio ambiente para evitar los conflictos que hubo con la papelera, ¿se acuerda? Las papeleras de Uruguay. En Catamarca. Sí. Y que hay en otros lugares del continente. Y para eso es importante que se haga también el relevamiento de las tierras que son ocupadas por los pueblos originarios. Pero eso es un tema pendiente hace como 10 años, diputada. 160 está vigente. Sí. Y las provincias no terminan de hacer los relevamientos. Entonces no sabemos qué tierras están legalmente ocupadas y qué tierras no. Pero perdóneme, Entonces, sí, el censo, ¿es un censo provincial o depende de la nación? Usted dice las provincias, pero el relevamiento ¿quién lo hace? ¿Nación o las provincias? El relevamiento lo hacen las provincias con ayuda de la nación. La nación ha financiado relevamientos y es la aplicación de la ley existente. Las universidades
colaboran y han ofrecido colaborar más Sí. en los estudios antropológicos, en los estudios históricos, para determinar quiénes son los verdaderos pobladores originales y quiénes llegaron hace poco tiempo Sí. y a lo mejor se instalaron en esos lugares y no tienen una residencia ancestral. Está bien. Y también la discusión, porque esos pueblos tienen propiedad comunitaria de los recursos, no propiedad privada individual. Es otra cosa que también hay que resolver a nivel constitucional. En Argentina existe la propiedad privada, pero en el caso de las comunidades originarias, la propiedad es compartida por todos, por lo tanto es comunitaria. Hay que ver en qué medida se puede, respetando esa propiedad comunitaria, intervenir razonablemente en acuerdos que permitan la explotación de estos recursos sin el deterioro ambiental y con licencia social para el trabajo y para la vida Sí. en esos territorios. Bueno, ahí está. Me parece que sí. Diputada. Bueno, quedó como Sí. congelada. Ahí está. No, sí, yo estuve respondiendo. Sí, le hasta escuchamos que- todo. No, le escuchamos todo. Sí. No escucho la palabra del periodista. Bueno, vamos a ver si podemos retomarlo ahí porque estamos viendo si el tema es, a lo mejor es el micrófono de David, ¿no? Vamos enseguida, diputada, a solucionar el problema con nuestro compañero David Cayón. Mientras tanto, pregunte, a ver. ¿Qué tal, diputada? Vamos a ver. Martín Bravo soy. Le consulto por el tal? gobernador electo, ahí está, de su provincia, Alberto Berretinec. Fue eje de una polémica entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri estos días, que Sí. tiene que ver con el funcionamiento del Congreso, ¿no? Porque Macri le pidió a Berretinec que no dé quórum en el Senado para avanzar con los pliegos de jueces y Cristina Kirchner lo acusó de extorsionador. ¿Qué mirada tiene usted con ese tema? Mire, yo no participé de llamadas telefónicas ni de escuchas que puedan comprobar lo que Macri le dijo al actual senador Alberto Berretinec, gobernador electo de Río Negro. Públicamente Y así lo dijo, fuera ¿eh? ¿Eh? Públicamente lo dijo. En una entrevista dijo que no tenía que presentarse Berretinec a las sesiones en el Senado, a dar quórum. Hay que pensar en el futuro, ¿cómo le va a hacer David Cayón? Que tenía que pensar en el futuro de su provincia, teniendo en cuenta desde un posicionamiento que Juntos por el Cambio iba a ganar las próximas elecciones. A presidente. Claro, es una amenaza clarísima, es una extorsión, diría. Más o menos como las que hicieron en el 2016. Entre el 2016 y 2019, Berretinec era gobernador en Río Negro y lo impulsaron a tomar crédito en dólares para hacer obras en pesos en la provincia y hacían el intercambio de las divisas en el Banco Central y les entregaban pesos. Con eso le pusieron una soga en el cuello. O sea, seguir los consejos de Macri no es lo que se debe hacer, porque en aquella oportunidad aconsejaron tomar créditos en dólares para hacer obras en pesos, porque decían que las tasas de interés eran más bajas. Y vino devaluación tras devaluación y la provincia, para hacerse cargo del pago de los intereses en los tiempos de gracia y ahora para pagar la amortización de capital, ¿cuál es la consecuencia? Recortar servicios, retrasar la actualización de salarios, recortar el gasto público. Y si no lo hacen, quedan absolutamente en déficit, con conflicto social
y también con atraso con las empresas que hicieron las obras públicas. Esto lo sabe todo Río Negro. No estoy inventando nada. A lo mejor en el 2017, cuando le ofrecieron esos créditos, no aparecían como una extorsión, aparecían como un consejo intencional de dolarizar la toma de crédito y las actividades económicas y llevar por un mal camino que después, con las devaluaciones sucesivas, iba a traer un incremento formidable de la deuda externa provincial, como lo ha tenido la deuda externa nacional. Y ahora hay que hacerse cargo. Sí. Se tiene que hacer cargo el actual gobierno del Frente de Todos de la deuda macrista, y en las provincias los gobernadores actuales, en el caso de Río Negro, Arabella Carreras, y en el próximo periodo, en los vencimientos, el propio Alberto Bretinec, que fue empujado a tomar esos créditos en dólares. ¿Cómo empujaron a tantas familias argentinas a tomar los créditos UVA y ahora las deudas son impagables? Las familias no pueden cubrir esas deudas. Diputada. Y hemos sancionado una ley que tiene media sanción por el UVA, porque la otra media está esperando en el Senado. Y dígame una cosa, si se pudo encontrar una solución, tal vez es por el volumen, ¿no? Porque los tomadores de créditos UVA eran de 100.000. Pero, ¿usted cree que para encontrar alguna salida para el tema alquileres es 10 veces más complejo porque son muchos más los involucrados? ¿Cómo ve eso de que no se puede encontrar alguna solución para el tema alquileres, diputada? Mire, es ideal seguir el tratamiento, si se quiere modificar la ley, del proyecto que armamos con el diputado Gioja de San Juan. Porque allí mantenemos beneficios para los inquilinos, pero le otorgamos beneficios a los propietarios con 2 o 3 propiedades en alquiler, que pueden haber sido el producto de un ahorro de una jubilación, un ahorro de una pequeña empresa, un ahorro de un salario de cada miembro de la familia suficientemente alto como para haber construido 1 o 2 departamentos y alquilarlos. Y entonces allí quedó explícito nuestro proyecto que los íbamos a exceptuar del pago de bienes personales y de ganancias en los montos que tienen que ver con esas propiedades puestas en alquiler. Entonces, también se impulsaba programas de obra pública para construir viviendas para alquilar, sobre todo en lugares turísticos, en capitales de provincia, en lugares donde hay universidades y los jóvenes van a estudiar y necesitan alquilar, y dar un empujón a la construcción pública y poner esas viviendas en alquiler para ayudar a tener una mayor oferta de inmuebles en alquiler. Lo mismo que esos beneficios a los pequeños propietarios para mejorar la cantidad ofrecida de inmuebles en las ciudades, porque todos sabemos que la demanda es creciente, hay 4 millones de déficit de vivienda, hay más jóvenes que se independizan de sus padres, que trabajan. ¿Cuánto dijo déficit de vivienda? ¿3 millones? 4. ¿4 dijo? Cada vez estamos peor. 4 millones. Ahora dígame una cosa, diputada. Usted que es una peronista histórica. Cuando yo me recibí de economista, trabajé en un proyecto de investigación sobre temas de vivienda y aproximadamente el déficit era el mismo. Lo que pasa que había más población y había menos propiedades en alquiler. Ahora hay más población, más propiedades, pero muchos la sacan del alquiler, la ponen en venta o la cierran. Ahora, le digo está bien, pero digo, ¿no hay un problema delicado de la democracia en estos 40 años? ¿Cómo puede ser que en estos 40 años haya crecido el déficit hasta 4 millones de viviendas? Porque la verdad que uno no está pidiendo que desarrollemos
altísima tecnología. Estamos hablando de construir viviendas. Digo, ¿no ha habido una mora de toda la dirigencia muy notoria que hace que la cifra llegue a esta cantidad tan llamativa? ¿En 40 años? Mire, nuestros gobiernos, el gobierno de Alfonsín hizo muchas viviendas. Muchas. Que hoy están muy deterioradas porque pasaron 40 años. El crédito hipotecario todo había viviendas mucho. populares, Crédito hipotecario, efectivamente, sí. Claro. El gobierno de Lanuse... No, espere, después venía Menem. Viviendas, Después vino Menem. también había hecho viviendas. Sí. El plan BEA, Sí. que lo llevaba adelante Manrique, mire. Sí. Años 71, 72. Sí. En el menemismo, la convertibilidad ayudó a la industria de la construcción porque se mantuvieron Sí. los valores. Y hubo mucha gente que compró su primer departamento, su primer vivienda. Luego estalló la convertibilidad, hubo una deuda también muy grande en moneda extranjera. Sí. Se dio la gran devaluación y quedó otra vez atrasado el salario en relación al costo de asumir la compra de terrenos y la construcción de viviendas familiares. Sí. Y con el gobierno de Néstor y Cristina volvieron las viviendas estatales, no solo el plan Procrear, sino también el plan federal. Ahora volvió el plan federal y volvió el plan Procrear 2, que construyeron con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social lo que se llama el programa Mi Pieza. Pero claro, con las inflaciones que hemos venido sufriendo y seguimos sufriendo, y con las devaluaciones del 16, del 18, del 19 y las siguientes, claro que se pone difícil para las familias argentinas trabajadoras de clase media baja, de clase media, los jóvenes, poder tener acceso a un crédito que en relación al UBA debo decir que ha sido una estafa, una auténtica estafa. Bueno, lo hemos discutido en la Cámara. Una consulta, diputada, con esto de la ley de alquileres. Y algo que pude ver en su provincia, particularmente en la ciudad de Bariloche. No solo que el conflicto está en quién puede pagar el alquiler, sino que el conflicto también está en qué unidades hay para alquilar. Y que muchas unidades, las que había para alquilar, se pasaron a este sistema de alquiler temporario, que en las ciudades que son principalmente turísticas, hace que aquel que es de esa ciudad le cueste muchísimo conseguir un lugar para vivir, aunque lo pueda pagar. Porque nadie le quiere alquilar por 2 años o por 3 años, porque prefiere alquilarlo de manera temporaria. El 23 de agosto, cuando haya una sesión para discutir el tema alquileres, ¿hay que meter algo del tema alquiler temporario? ¿Hay que discutirlo? ¿Hay que buscar una solución? Mire, me parece que ese pedido de Negri fue un pedido hipócrita, porque en la Cámara ya se discutió en comisión. Si ellos no le quieren dar dictamen a los proyectos que tenemos y quieren ir por anular la ley para dejar librado a la oferta y la demanda, es otra cosa, que lo digan claramente. Okay. Quieren liberar todo. Sí. Como liberaron las tierras, como como ellos quisieran liberar el dólar para que llegue a 1.000, como han a lo largo de su gobierno liberado las importaciones, total, no importaba si se importaba bombachitas de goma. ¿Me entiende? Vale decir, en esa filosofía libertaria hay algunos que se hacen un gran negocio y entonces buena parte de la inflación es por codicia, como han dicho algunos analistas en las últimas semanas. Y entonces los alquileres que se pacten así en esa situación de libertinaje, ¿a quién perjudican en un gran porcentaje? A los inquilinos, que le dan inestabilidad, incertidumbre de ir pasando de un barrio mejor a un barrio peor, de un departamento más grande a uno más chico, de uno más cerca del trabajo a uno más lejos, de uno cerca de la escuela a uno más lejos, de uno más nuevo a uno más viejo.
perdiendo calidad de vida. Sí, el Entonces, tema, ¿cuál diputada, es el derecho a la está. vivienda? Ahora, el Ir a un tema, conventillo. diputada, yo comparto todo eso, pero el tema es que mientras tanto, digo, aquel que es propietario de un departamento dice, mirá, si la cuestión no es rentable para mí, no lo pongo en alquiler, porque el contrato es mucho, 3 años, por ahí necesito venderlo, tengo la plata congelada, un departamento que vale $100.000 recupero muy poco. Esta es la cuestión, digo, yo entiendo y comparto lo que usted puede decir desde el punto de vista del inquilino, pero si no le doy alguna zanahoria al propietario no alquila. Y entonces cada vez hay menos oferta y cada vez es más caro. Le acabo de decir que el proyecto Sí. que generamos con el diputado Gioja da beneficios. Sí. Si quieren más, discutámoslo. Está bien. Pero no digan que nosotros no prevemos, no proyectamos beneficios para los pequeños propietarios. El que tiene 40 viviendas en alquiler, bueno, a ver, tiene un negocio financiero, un negocio inmobiliario, un negocio cambiario, seguro. Diputada, y la intención del oficialismo es ir a debatir en la sesión especial con el proyecto, con este proyecto que estaba mencionando, o en principio esperar a ver si la oposición reúne el quórum y después ver. No lo sé. Nosotros nos reunimos en comisión y estábamos en condiciones de avanzar sobre dictamen para introducir algunas de esas modificaciones. Todos sabemos que esta situación de ese debate que Negri pidió está entre paréntesis de lo que pasa el domingo. Hacer especulaciones sobre qué va a pasar con el tratamiento de ese proyecto hoy es prematuro. Bueno, lo mismo nos decía los otros días Romina del Pla. Diputada Landricini, muchas gracias. Está en Río Negro, diputada, ¿no? Sí, claro. El domingo se vota y estamos trabajando en la organización, en las escuelas, con los fiscales, etcétera, con la capacitación, etcétera. Y perdóneme, ¿cómo viene a nivel de percepción? No le digo de encuestas, usted tiene algunas campañas encima. ¿Cómo viene el clima? ¿Hay participación? ¿Cómo está la cuestión fría? Bueno, participación será como lo que ha ocurrido en las elecciones provinciales, tal vez un poco más. Hay muchos que tienen convicción de defender sus derechos, de defender la soberanía nacional, defender los recursos naturales, el trabajo, la educación pública y la salud pública. Y toda esa gente tiene que ir a votar. Porque hay que defender un Estado presente, los derechos constitucionales, los derechos de género. Mire lo que le digo, frente a la violencia. Hoy hemos tenido un caso tremendo de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Diputada, así que mire, sí. La tenemos que despedir. La diputada Landricini en Río Negro. Muchas gracias, buenas tardes. Chau, chau. Bueno, nos tenemos que ir. El señor David Cayón, nada, David querido, no me debe nada, no le debo nada, me parece, ¿no? Yo a usted no le debo nada, usted a mí déjeme sacar cuentas y después le cuento. Un café me debes, Cayón. Bueno, Cayón recuperado. Yo pensé que venía más golpeado. Me está hablando del partido de ayer, yo creo que perdimos bien, nos jugamos bien. Listo, no hay ningún problema. El señor Martín Bravo querido, ¿todo Buenas pendiente? tardes. ¿Algún anuncio de último momento o no? No, bueno, no, pero sí recordamos que se han suspendido las campañas. Todos los cierres de campaña, inclusive el de Sergio Massa previsto para mañana, también está suspendido. El único que se hizo en realidad fue el de Schiaretti, porque la noticia se hizo hoy. Sí, y sucedió en el mismo momento. Sí, era alrededor de la mañana y recién ahí se conoce alrededor de las 10:30. Claro, estaba en ese momento. Tragedia, sí. Efectivamente, bueno. Nos tenemos que despedir, nada más. Muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición.